derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, lo cual también es un aspecto importante, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a tradiciones culturales de la población. Y bueno, así podemos encontrar distintas definiciones relacionadas, pero creo que nos empieza a dar algunas directrices, nos da algunas directrices sobre hacia dónde tendríamos que avanzar en esa medición. Una cosa que vemos es que hay una relación explícita entre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, ¿no? Como sabemos en estas definiciones. Y como sabemos, la seguridad alimentaria tiene estas 4 dimensiones de disponibilidad, de acceso, de utilización y de estabilidad. En estas definiciones vemos que se hace mucho hincapié justamente en la dimensión de acceso físico y económico, probablemente haciendo también hincapié en una medición de la seguridad alimentaria más a nivel individual y del hogar y menos a un nivel más macro, donde también juegan de manera importante las dimensiones, por ejemplo, de disponibilidad, la producción de alimentos, etc. Por otro lado, la definición abre la puerta a una medición indirecta del derecho a través del ingreso, cuando nos dice el acceso a la alimentación sea directamente, sea mediante la compra en dinero de estos alimentos. Por otro lado, hace referencia a algunos elementos mínimos que tienen los estados, algunos compromisos mínimos, que es la superación del hambre y la desnutrición, evidentemente luego también ampliándolo a la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, digamos, esto nos empieza a dar ya algunos elementos hacia dónde tendríamos que avanzar. Y una muy breve revisión internacional de la bibliografía especializada respecto a estos temas encuentra que efectivamente no existe un consenso claro sobre cuáles son los mejores indicadores para medir estas variables, ya sea que estemos midiendo hambre o midiendo desnutrición o seguridad alimentaria y en particular dentro de ella acceso físico y económico. Por ejemplo, en la Cumbre Mundial de Alimentación en el 96, la meta que se pusieron era reducir a la mitad el número absoluto de personas con hambre, definidas estas como desnutrición. También en los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo 1 se refiere a erradicar la pobreza extrema y el hambre, y en este caso el hambre medida como nutrición insuficiente, y se acompaña de indicadores de peso, retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, ¿sí? Bueno, tenemos también el índice global del hambre, que combina 3 indicadores: subnutrición, bajo peso infantil, mortalidad infantil. Esto como para mostrarles que muchas de estas definiciones justamente hacen referencia a estos elementos mínimos a los cuales el derecho nos alude, ¿no? Esto es al hambre y a la desnutrición. Sin embargo, creo que justamente una de las aportaciones o de los avances de la medición de Coneval es que no se queda en esta medición mínima del derecho, ¿no? Que es el compromiso mínimo que tendría que cumplir. Al respecto, bueno, como sabemos también la Ley General de Desarrollo Social, de donde deriva la medición de la pobreza, tiene un marco teórico de derechos sociales, entre ellos el derecho a la alimentación, y en el artículo 36 hace alusión al indicador de acceso a la alimentación. Por lo tanto, digamos, va en línea con lo que podemos encontrar respecto a cuál es el contenido, ¿no?, del derecho a la alimentación. Sobre todo medido, como decía, a nivel de hogar y a nivel individual. Entonces, como nos comentaba el maestro Aparicio, el Coneval decide, para medir este acceso a la alimentación, utilizar una escala de experiencias de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en este caso, es interesante decir, pues, que es una medición que, al incluir esta medición de experiencia, está, creo yo, también en la frontera de los estudios, porque ahora normalmente se propone que las mediciones deben de complementarse tanto con lo que le llamamos las mediciones más de tipo objetiva, con aquellos indicadores que hacen más alusión también a percepciones, a experiencias en este caso, no propiamente percepciones, etcétera, ¿no? Ahora, esta medición en 2014 alcanzó al 23.4% de la población, esto es
digamos casi entre una quinta y una cuarta parte de la población está en estas circunstancias. Cuando, si por ejemplo tomamos el indicador de nada más de desnutrición aguda, en niños menores de 5 años está en niveles menores del 5%, mientras que la desnutrición crónica aquí sí es un poco más grande, su prevalencia de 13.6% entre los niños menores de 5 años. Lo que quiero decir es que efectivamente el indicador capta a una, digamos, un espectro más amplio de esta problemática, ¿no? Casi una cuarta parte de la población. También, como se dijo, bueno, es un indicador fácil de medir, que ha mostrado validez interna y externa. Creo que esto está muy bien documentado en diferentes estudios. También se ha encontrado bastante asociación con indicadores socioeconómicos e indicadores nutricionales, lo cual es algo que nosotros también esperaríamos de una medición de este tipo. Permite, en términos de política, permitiría también alertar, digamos, de una situación de inseguridad antes que ésta se torne completamente, digamos, severa, debido a que tiene estas escalas, ¿no? Desde seguridad alimentaria, leve, moderada, severa. De tal manera, pues, que nos puede ayudar también ahí en criterios de política, ¿no? Ahora bien, hay algunos aspectos que también es importante considerar. Si bien, como decíamos, su validez como constructo creo que no está en duda, sí quedan algunas dudas respecto a la posible interpretación de las personas, por ejemplo, a preguntas respecto a la variedad de la dieta, ¿no? O respecto a la cantidad que una persona debe comer. Que esto es una cuestión que ya el maestro Aparicio hacía alusión, ¿no? Sobre este estudio antropológico que se estaba haciendo. Yo creo que es muy importante revisar con detalle, ¿no? sus resultados. Porque aquí incluso el manual de la aplicación de esta escala señala muy claramente que este es el criterio del informante y que de hecho no se debe tratar incluso de manipular o de dar información al respecto. Sin embargo, probablemente sí sería importante incluir algunos otros indicadores que nos dieran mayor luz sobre la variedad de la dieta, por ejemplo, ¿no? O sobre la cantidad de alimentos que se están consumiendo. Y para esto, bueno, existen otras mediciones, algunas de las que se hacían referencia, sobre diversidad de la dieta o el puntaje de consumo de alimentos del Programa Mundial de Alimentación, ¿no? Simplemente, digamos, plantear la posibilidad de que probablemente de manera complementaria se incluyeran también indicadores de este tipo, ¿sí? Por otro lado, creo que ha sido un indicador que ha sido un poco también difícil de comunicar, ¿no? Y en ese sentido, si bien es un indicador con validez, uno se pregunta, digamos, respecto a qué es lo mejor para hacer al respecto. Porque cuando uno analiza las preguntas, uno se pregunta también, en medida de las políticas públicas, ¿cuáles serían las políticas públicas que se derivan de este indicador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no sé, salud, podría ser muy claro, ¿no? O sea, el de tener o no seguro popular, el estar inscrito o no al IMSS o al ISSSTE, digamos, evidentemente con las limitantes que esto pueda tener, pero como está planteado actualmente. Sin embargo, en este caso, o sea, el propio indicador en ese caso tiene ya información sobre qué es lo que hay que hacer para reducir la carencia e incluso a quién le tocaría, ¿no? En el caso de salud o de seguridad social. En cambio, en el caso de la carencia alimentaria es un poco más difícil de aprender el concepto. O sea, uno ahí tendría que hacer alusión a lo que sabemos de los distintos estudios de cuáles son las variables relacionadas para disminuir esa carencia, ¿no? Sobre todo considerando que los distintos indicadores también tienen un objetivo de política o de orientar la política, ¿no? Entonces, creo que en este caso son menos claras, ¿no? La interpretación y las implicaciones de política que se derivan. Por otro lado,
también creo que es importante considerar que el resto de los indicadores de la medición hace referencia a otros indicadores más de tipo, bueno, podríamos llamar así, objetivo. Entonces, no sé aquí qué podríamos decir del hecho de que solo uno de los indicadores se refiera a experiencias. Probablemente, digamos, es la mejor forma de captarlo, pero creo que sí llama un poco la atención en conjunto con el resto de los indicadores. Entonces, por eso también contemplaría la posibilidad de complementarlo con otras mediciones. Ahora bien, hay otro punto que también comentó el maestro Aparicio respecto a este indicador de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, porque como bien revisábamos también en la definición del derecho, se abre la puerta a considerar, digamos, el ingreso necesario, como el acceso potencial, digamos, para tener acceso a los alimentos. Entonces, si bien se toma esta decisión, porque hay un espectro de ingresos, un espectro de derechos sociales, de manera que además del espectro de ingresos tengamos un indicador para la carencia alimentaria, creo que sí puede ser un poquito problemático tener este doble indicador, ¿no? Porque sería solamente para el caso de la carencia en alimentación que tendríamos un referente directo en las dos dimensiones, tanto en la de ingreso como en la de derechos, ¿no? Y por ejemplo, yo esto lo vi cuando justamente la evaluación de la cruzada como que generaba mucha confusión, ¿no? O sea, porque decían, bueno, es que no el hecho de que esté por debajo de la línea de bienestar mínimo ya en sí mismo implica que su derecho a la alimentación no se está cumpliendo. Entonces había siempre como una confusión al respecto, ¿no? Entonces, digamos, yo pondría ese aspecto sobre la mesa, porque sería, creo yo, para el único indicador que directamente tendríamos esos dos aspectos, ¿no? Y que además es un aspecto muy importante, porque en algunos estudios, justamente en este manual de la escala, se señala que, por ejemplo, en México, la mayor parte de las familias que reportaron que les alcanzaba bien sus ingresos y hasta conseguían ahorrar, vivían con seguridad alimentaria, el 80%. En contraste, las familias que reportaron que tenían dificultades porque no les alcanza lo que ganaban, solamente 10% vivían en condiciones de seguridad alimentaria. O sea, distintos estudios han encontrado que este indicador está muy relacionado con la dimensión de ingreso, ¿no? Entonces ahí creo que es un aspecto que valdría la pena explorar. Ya para terminar, lo que diría también es que el indicador de desnutrición, si bien es el cumplimiento mínimo del derecho, es el que aparece de forma muy reiterada en las distintas mediciones de pobreza. Entonces, digamos, si bien es difícil medirlo, creo que habría que considerar la posibilidad también de su inclusión. Y en este sentido, me parece muy interesante la propuesta de hacer un sistema de indicadores, ¿no?, respecto a esta carencia. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que los indicadores complementarios de alguna manera quedan como de lado al indicador principal, ¿no? Entonces, si no sería, no sé, importante a lo mejor plantearnos la posibilidad de un indicador compuesto de seguridad alimentaria basado en otros indicadores como este mismo de estar por debajo de la línea de bienestar mínimo o algún puntaje de consumo de alimentos a través de entrevistas, de recordar, si bien nos decía el maestro Aparicio que es difícil a nivel municipal, o incluso la misma desnutrición, o sea, digamos, a lo mejor como un poco de hacia dónde podríamos avanzar un poco, así como tenemos esta medición de experiencias a través de un índice compuesto, podríamos tener uno también con otro tipo de indicadores. Digamos, sería como algo para poner sobre la mesa. Bueno, yo lo dejaré hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Tiene la palabra el doctor Casio Riselli, profesor emérito del TEC de Monterrey. Como ustedes saben, fue curador del SAM, embajador, y ha estado colaborando en el PUED con distintas investigaciones. Casio, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, en parte porque me sucede lo que me pasa al tercer comentarista, sobre todo porque lo que yo iba a comentar se
parece mucho a lo que comentó muy bien ya Antonio. Entonces voy a ahorrarles una definición sobre el tema de la parte geográfica, aunque algún comentario haré. Primero debo decirte que me maravilla, maestro Aparicio, el avance en esto. Yo que vengo de la prehistoria de sus trabajos, hay realmente ya un caudal de formas de medición que no soñábamos tener antes. Pero ya desde antes, en las discusiones que teníamos, y recuerdo algunas en el IFPRI, donde iba gente muy conocedora, la idea es manténganlo sencillo. Si complican mucho y avanzan demasiado en los detalles, se complica la historia y no acaba siendo tan pertinente. Digo esto porque, lo comentaba brevemente con Laura Elisa, trabajé un poco el tema de macroeconomía y derecho a la alimentación, y encontramos con colegas de El Salvador y de Centroamérica una enorme cantidad de indicadores de satisfacción de derechos, lo cual es absolutamente correcto. Pero el número enorme de indicadores le agrega una complejidad tal que aparentemente conspira contra su capacidad de hacerlos exigibles. Entonces yo siento que sentarnos y discutir derechos exigibles y para hacerlos exigibles con este tipo de medidas es una dimensión muy pertinente en este punto del conocimiento. Ese sería uno de mis primeros comentarios. El segundo ya es muy conocido, sobre todo por los economistas, el tema del ingreso y la alimentación. Sabemos que cuando crece el ingreso pasan cosas raras, extrañas, y muchas veces se deteriora la dieta en vez de mejorarse. Muchas veces más ingesta significa obesidad y distorsiones que no queremos tampoco. El exceso de azúcares, de grasas, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que también bajar y quizá con los excelentes trabajos que por fin he podido leer del Instituto de Nutrición, entender mejor el tema ya a nivel metabólico, a nivel de las personas. Ahí hay mucho que discutir, hay mucho que avanzar para no dejar la medida simplemente en un nivel de gran detalle, pero no a nivel de la nutrición y de los metabolismos de la población. Quiero señalar un tema que dijo el maestro Aparicio que me llamó la atención porque contradice lecturas que yo tengo, obviamente, tiempo atrás. Que la familia acuda a proteger a los niños. Desafortunadamente yo tengo lecturas de que cuando hay un problema serio de alimentación en las familias pobres, hay un verdadero y tristísimo combate por la alimentación, porque en general el padre de familia reclama una alimentación que le permita concurrir a proveer de alimentos. Entonces el tema al interior de las familias es un tema que también tiene que verse más allá de lo que suponemos que es lo que es lógico, que es proteger a los niños. Y ahí hay literatura, no la tengo aquí presente porque no la tengo en mente hasta que lo comentó el maestro Aparicio, sobre este tema. Y luego dos comentarios más perfectamente yuxtapuestos a lo que dijo Antonio Yunus. Él lo llamó territorial, yo le llamé geográfico. Hay una especie de gradiente y tendríamos que tener una visión, poder medir la distancia y sobre todo la localidad con más precisión. Los recursos locales cuentan enormemente y cuentan sobre todo cuando hay más pobreza y más carencia y más dificultad de acceso, que es la palabra mágica en materia de seguridad alimentaria. La disponibilidad de agua y de agua limpia y de agua corriente es esencial. Es el alimento primordial de todos, es el agua. Y a veces, parece mentira, no hay ese acceso, o no es tan fácil ese acceso, o no es tan fácil a agua limpia y corriente. Y otra cosa fascinante que hemos estado empezando a hablar con Quiste, con algunos amigos, con el propio Toño, cómo funcionan en realidad los mercados locales. Solemos decir por años y años el autoconsumo. Entonces pensamos que la familia campesina acude a su milpa, siembra y satisface la alimentación esencial a nivel local.
pero hay indicios de que hay pequeños mercados locales a los que concurre la gente. Entonces, entender mejor la dinámica de esos pequeños mercados locales me parece que es una línea de trabajo hacia adelante muy interesante, muy valedera. Y quizá, para no complicar o dejar demasiados elementos en la mesa, sí nos convendría tener una manera de medir un índice de aislamiento. Mientras más aislada es una comunidad, más insegura es en términos de alimentación. Eso es pertinente, es actual, se pueden más o menos medir. De hecho, hay gente que está trabajando en esto y estamos varios de nosotros involucrados en esos temas. Y por último, el tema de la estacionalidad a mí me llamó poderosamente la atención, porque inclusive podría hablar muy bien en el sentido de que estamos resolviendo bien los problemas alimentarios. La estacionalidad es muy importante, sobre todo en zonas campesinas aisladas. Simplemente, ¿es lluvias o no es lluvias? ¿Llovió o no llovió? ¿Hubo el temporal? ¿Hubo cabañuelas, como ahorita estamos viendo cabañuelas? Etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la estacionalidad tendría que revisarse, quizá a un nivel más puntual. Y también los efectos catastróficos de eventos pico. Una lluvia devastadora no es que dejó un problema el día que ocurrió, sino deja una secuela de meses y a veces destruye la capacidad de acceder a la alimentación o a la producción de comunidades campesinas también. Y desde luego, lo repito porque lo dijo muy bien y lo dijo claramente Antonio, el tema del cambio climático. Me da la impresión de que como que nos estacionamos con el tema del cambio climático. Aceptamos que existe, hay un gran consenso al respecto, que hay que adaptarse, que hay que mitigar, tal y tal. Pero como que falta ya ir a un nivel, a otra generación de estudios más micro, porque aparentemente le está pegando a los rendimientos, y le está pegando a los rendimientos de alimentos populares. Yo creo que también ahí habría, no es una crítica ni mucho menos, es compartir una inquietud con ustedes, buscar ya estudios más precisos al respecto del impacto del cambio climático en los rendimientos de ciertos alimentos básicos. Entonces yo con eso terminaría, celebro mucho los comentarios, resumo brevísimamente, tender un puente más analítico, más específico entre los estudios de derechos exigibles, como el derecho a la alimentación, y los indicadores aquí señalados. Segundo, tener en cuenta las distorsiones que surgen independientemente de los niveles de ingreso o inclusive correlacionadas positivamente con el ingreso que afectan la seguridad alimentaria. Tercero, muy importante para mí, el tema geográfico, territorial, necesidad de medir el gradiente de distancias y por último los impactos climáticos y eventos catastróficos. Muchas gracias. Muchísimas gracias obviamente a Ricardo Aparicio y los comentarios, pero no quisiera desaprovechar de dar la palabra, tomar muy puntualmente algunas preocupaciones, señalamientos para después pedirle a Ricardo que cierre con una reflexión global. Entonces abro por 10, 12 minutos para reflexiones de la mesa, comentarios puntuales. Se les diré que se presenten y además sean lo más puntual para que así podamos aprovechar su generosa presencia. ¿Alguien quiere comentar? Teresa Chama, por favor. Teresa Chama, Instituto Nacional de Salud Pública. Quizás fue comentado, pero quisiera puntualizar mi preocupación en la medición de la seguridad alimentaria y que se traduce en la carencia de acceso a la alimentación. Si bien hubo un esfuerzo en el panorama de la seguridad alimentaria que Margarita coordinó para la FAO, en el cual pareciera que la seguridad alimentaria es medida en nuestro país de manera separada, o sea, no hay un criterio global. Y eso yo creo que sí tiene que ser un reto, quizás es muy difícil, pero es un reto el poder consolidar la medición de manera integral. Es eso. Y otra de las cuestiones que Ricardo lo mencionó y lo mencionó muy bien, yo lo tenía en mis notas y se adelantó, es esta parte en la cual no hay concordancia entre los indicadores
para el ingreso y la medición de la carencia por acceso a la alimentación, en donde ya hay algunos estudios que el Coneval ha hecho y Paloma también, no sé si como parte de Coneval, en la cual sí tenemos un porcentaje muy alto de la población que puede llegar hasta el 40, hasta el 50%, en donde no se sienten, tienen menores ingresos y no se sienten que están carentes por acceso a la alimentación. Y yo creo que hay que fortalecer ese tipo de estudios, o la gente que tiene mayores ingresos, que se siente con carencia, que puede alcanzar hasta un 25% en algunos estudios puntuales que hemos realizado, y que creemos que pueden ser estudios cualitativos, pero sí creo que para fortalecer la medición y para que la gente entendamos qué sucede con esta medición y esta escala, hay que hacer cuestiones más fuertes, no tener indicadores más duros. Gracias. Guillermo. Muchas gracias, Guillermo Sejudo de ICIDE. Yo tengo un comentario sobre varios de los puntos sobre todos los comentarios que se realizaron, porque toda medición tiene que encontrar un equilibrio entre dos propósitos deseables. Uno es la exhaustividad, cuidado y precisión con la cual se mide lo que se está tratando de medir, y por otro, lo que ya se decía, la capacidad de ese indicador, medida, de transmitir a un público más amplio, a los tomadores de decisión, o de tener comparabilidad en el tiempo o en el global de esa medición. Yo me quiero concentrar sobre este segundo, y es sobre cuáles son las consecuencias esperadas de esta medición en términos de algo que ya Sara Ochoa adelantaba, de las políticas públicas, es decir, el comportamiento estratégico del funcionario que va a tomar decisiones respecto a cómo tratar de incidir en esta medición, y pensamos en estratégico de forma positiva, no necesariamente maquiavélico de cómo pegarle el indicador y parecer que está trabajando, sino, porque eso también hay, sino también de deliberadamente tratar de mejorar la alimentación y que eso se refleje en la medida. Porque ya lo decía Ricardo Pérez, hay otras carencias para las cuales la implicación de política pública es mucho más clara y directa. Afilia a Seguro Popular y con eso, más allá de lo que tenga de efecto en la calidad de vida de las personas, sí hay un efecto medible y observable en la forma en la que se mide esa carencia. En cambio acá creo que la implicación es mucho más indirecta y tiene un efecto que ya Casio Luis le decía muy bien. ¿Cómo identificamos al responsable de, para usar esta frase tan frecuente entre los funcionarios, de pegarle el indicador? Sabemos que en carencia de salud hay 2 o 3 instituciones que claramente tienen una responsabilidad y que si hacen bien o mal su trabajo se puede reflejar. En cambio, en carencia de alimentación son tantos los factores, tantas las agencias de gobierno o ámbitos de gobierno que pueden tener una incidencia que la responsabilidad queda diluida y por lo tanto tenemos un problema con la exigibilidad real de ese del derecho. Gracias. Laura, por favor. Alberto primero y después Laura. Muchas gracias. Alberto Rivera de la Juan Xochimilco. Yo creo que sigue efectivamente habiendo un problema muy importante en términos de hambre, pobreza y desigualdad, y eso es un hecho, y los indicadores